2. Una luz repentina atravesó la espesa oscuridad. Cuando empezó a recuperar la conciencia se dio cuenta de que se trataba de la luz de la luna, que le entraba por los párpados entreabiertos. ¿Ya era hora de levantarse? Pero cuánto barullo había en el convento. Aunque tuvieran que preparar los maitines, era raro que hubiera tanto alboroto en un convento que se preciaba de funcionar en la más absoluta paz. Los gritos estridentes de las vendedoras, los chirridos de los coches de caballos, los motores de los automóviles, el aroma animal que le llegaba hasta el fondo de la nariz. Pero esto, cuando intentó incorporarse del suelo, que vibraba, Esther se dio cuenta de que se encontraba encima de una montaña de hierba seca. La cabeza le dolía como si estuviera a punto de partirse en dos mitades, pero miró con esfuerzo a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeada de otras montañas de hierba seca. Unos edificios bajos le impedían ver más allá. No se trataba de casas. Al otro lado de las rejas, varios caballos la miraban con curiosidad. Parecía que se encontraba en una cuadra, pero... ¿dónde? Sí, yo, he caído desde... ¿Cómo es que sigo viva? Esther se llevó la mano a la mejilla con expresión de incredulidad. Sentía un cierto dolor punzante, pero parecía que había sobrevivido. Cuando el autogiro había chocado con el Iron Maiden 2, era seguro que estaban a más de 50 metros de altura. Si la montaña de hierba seca no hubiera amortiguado la caída, sin duda no habría salido de aquella. ¿Y dónde estoy? Frotándose la cabeza dolorida, la joven se puso en pie con cuidado. ¿Cuánto tiempo habría pasado allí inconsciente? La niebla se había despejado y las estrellas brillaban en todo su esplendor, pero no se veía ni rastro del Iron Maiden 2. ¿Dónde se habría metido? Esther alargó la mano hacia el auricular, pero no encontró más que su propia oreja desnuda. Ah, ahora me acuerdo. El de la bomba. Esther chascó la lengua al recordar cómo el terrorista le había arrebatado el intercomunicador. Sin embargo, enseguida volvió a quedarse en silencio mirando alrededor. ¿Quién sabía si su enemigo no se encontraba también por allí? No se veía ninguna figura humana en la cuadra, ni tampoco ninguna fuente de luz, pero el lugar estaba muy lejos de ser tranquilo. Por las grietas de los ladrillos se filtraba una luz cegadora, además del continuo ruido de pasos humanos sobre el pavimento. Cautelosamente, Esther se acercó hasta la puerta de la cuadra y la abrió. Ah, es aquí, suspiró, aliviada, Esther. Ante sus ojos había aparecido una avenida abarrotada de gente. A su lado había aparcados varios carros Hansam de 2 ruedas. Todo parecía indicar que había caído en una parada de coches de punto que ya había cerrado. Por la avenida pasaban arriba y abajo todo tipo de carros y automóviles, y en las aceras los vendedores gritaban frente a sus puestos ambulantes, rodeados de una muchedumbre de transeúntes. Los borrachos, jóvenes y viejos, andaban haciendo heces con la cara roja frente a los pubs, dancehalls y casinos de carteles chillones. Algunas mujeres de ropas llamativas y jóvenes maquillados intentaban agarrar a los borrachos del brazo, invitándoles a entrar en las pensiones baratas de las callejuelas. Muy probablemente se trataba de prostíbulos. Y Holborn Street, West End, Soho, decía el cartel clavado en la pared. Esther se quedó pensando, confusa. Estaba claro que se trataba de una de las zonas de ocio de la ciudad, pero no era capaz de deducir en qué parte de Londinium se encontraba. Y lo más importante, ¿a dónde podía ir ahora? El plan original era ir directamente desde Heathrow al Palacio de Buckingham. Debía dirigirse al palacio, pues. Era seguro que Abel, Kate y Mary la estaban buscando como locos por todas partes. Si habían podido adivinar la zona por donde había caído, habrían empezado la búsqueda por las proximidades. Sería más inteligente, entonces, quedarse por la zona, pero quedarse esperándolos allí, sin hacer nada, no parecía una gran idea. Además, el terrorista podía estar también cerca. Claro, la embajada. Recordando que había una misión diplomática del Vaticano en la ciudad, Esther sacó el cuaderno que llevaba. Antes de salir había apuntado varios números de contacto por si ocurría una emergencia. No creía que el padre Nitroad y los demás estuvieran allí precisamente, pero era posible que intentaran contactar con la embajada. En cualquier caso, no cabía duda de que los trabajadores estarían dispuestos a echarle una mano. Ciertamente, cualquier cosa era mejor que quedarse allí cruzada de brazos. Satisfecha de haber decidido qué hacer, Esther echó a andar hacia la esquina. No debía de ser muy normal encontrarse a una monja andando por la calle a aquellas horas, porque los borrachos se giraban de manera exagerada al verla pasar. Cubriéndose el rostro de las miradas, la joven se acercó a la cabina telefónica de color rojo. Alguien la estaba usando, pero mientras tanto podría esperar tranquilamente al amparo de la cabina. Al menos ahora es como si hubiera vuelto a la situación de 4 meses atrás.
Esther suspiró, mirando distraídamente hacia el hombre de mediana edad que ocupaba la cabina. Hasta entonces la habían tratado de VIP, y fuera donde fuera, hiciera lo que hiciera, nunca se separaba de sus guardaespaldas. Se sentía como si tuviera que ir siempre aguantándose la respiración. Sin embargo, la aparición en el aeropuerto del sacerdote de cabellera plateada había hecho que el tiempo volviera al pasado. Esther esbozó inconscientemente una mueca al recordar la imagen miserable de Abel. No había cambiado nada. Nada de nada. Por eso, el titular de portada tiene que ser "El arma secreta del ejército avistada sobre Londinium", señor editor. Tengo una foto perfecta. Ahora mismo iré a la oficina a escribir el artículo. Haga parar la imprenta inmediatamente. La voz ronca hizo que Esther volviera en sí. Al fijarse bien, se dio cuenta de que el hombre que hablaba a gritos en la cabina tenía una funda de cámara a los pies. Sin embargo, lo que llamó la atención no fueron sus maneras exageradas ni el tono de ira con el que hablaba. Aquella voz con aroma de nicotina tenía algo que le era familiar. Y no era ninguna asociación alegre. Era, como que no es más que un accidente aéreo. No me dirá que eso no tiene importancia. Nuestros lectores quieren noticias interesantes, historias impactantes. Impactantes. ¿Que el director se queja? Pues añada al titular posiblemente. El arma secreta avistada posiblemente, así nadie podrá decir nada. El hombre se había girado mientras hablaba. Su mirada se encontró inesperadamente con la de la monja. Al ver su expresión de comadreja, a Esther se le encendieron todas las luces en la memoria. Hermana Esther. ¿Aquí? Chilló el hombre. La monja retrocedió instintivamente un paso, con cara de haber pisado un escarabajo. Esther ya había visto antes a aquel tipo, y el recuerdo no le traía más que malas vibraciones. Era el reportero Clement, del Piccadilly Gazette, el mismo que la noche antes de que estallara el incidente del arzobispo de Anuncio en East Van le había insinuado cosas sobre su padre y le había mostrado su partida de nacimiento. Clement no tardó en recuperarse de su asombro y dejó caer el auricular, mirando fijamente a la monja como si se relamiera. Esto es un milagro. Encontrarse así con la Santa East Van. Ya había oído que llegabais hoy a Londinium y querría haber ido a recibiros al aeropuerto, pero el gobierno no me concedió el permiso. Yo que estaba tan triste. Esto es genial. Esto. Murmuró Esther, al mismo tiempo que intentaba cubrirse el rostro bajándose la cofia. Algunos paseantes se habían girado, atraídos por los gritos de Clement. Mejor era salir de allí antes de que empezara un alboroto. Esther tosió y bajó la cabeza, haciendo una reverencia. Creo que os equivocáis, señor Clement. Yo no me llamo Esther. Ahora, si me disculpáis, Epa. No huyáis, hermana. El plan de Esther fracasó por completo. Clement había sido demasiado rápido para ella y la había agarrado del brazo, atrapándola como una tela de araña. En East Van nos vinieron a molestar a aquellos pesados, pero veo que Dios me ha concedido otra oportunidad. Esto es lo que se llama destino. Permítime que os invite a tomar una copa y sigamos la entrevista que dejamos a medias la última vez. Soltadme. No tengo tiempo para entrevistas. Esther intentó escapar contorsionándose, pero la mano de Clement era firme como unas esposas. La resistencia de la monja solo consiguió que el periodista se riera a mandíbula batiente, dejando ver los dientes amarillos de nicotina. Venga, no seáis tan fría. Os prometo que lo que voy a contaros acerca de vuestro padre os parecerá interesante. ¿Estáis segura de que no queréis saber quién era realmente? ¿Quién era realmente? Esther sabía que lo apropiado para la situación era intentar escapar de inmediato o, al menos, gritar para pedir ayuda. Pero lo único que pudo hacer fue repetir las misteriosas palabras del periodista. De hecho, la última vez que había tenido la desgracia de encontrárselo, Clement también había hablado de su padre. La joven encaró al periodista con desconfianza. ¿Qué queréis decir con eso, señor Clement? ¿Es que estáis intentando inventar algún escándalo relacionado con mi padre? ¿Un escándalo? Para nada, para nada. El periodista reaccionó con una exagerada expresión de sorpresa, pero la luz dura de su mirada traicionó sus gestos teatrales. Con un brillo de reptil en los ojos, susurró con voz apenas audible. Sé quién era vuestro padre, Edward Blanchett, o mejor dicho, Lord Edward White. Y tengo pruebas de lo que fue su accidentada vida. ¿Lord Edward White? Aquel nombre hizo que Esther arqueara las cejas, porque no era la primera vez que lo oía. No sabía bien por qué, pero le era extrañamente familiar. ¿Dónde lo había oído antes? ¿No os suena el caso White, hermana? Hace 18 años fue asesinada la princesa Victoria, la heredera del reino. Edward White fue quien perpetró el crimen. Edward White,
vuestro padre. La princesa Victoria. Aquel nombre atravesó la memoria de Esther como un relámpago. Había oído hablar del caso cuando estudiaba la historia de Albión. La princesa Victoria, esposa del príncipe Gilbert, hijo de la actual reina, había sido asesinada en el palacio junto con su amiga Julia Guite. Se trataba de la mayor tragedia de la historia del reino. El asesino había sido Lord Edward Guite, marido de Julia. Después del crimen, había huido al extranjero, donde había muerto en un horrible accidente. Su desaparición había hecho imposible esclarecer los motivos y las circunstancias que habían rodeado los asesinatos, y el caso estaba aún envuelto en el misterio. Y ese hombre había sido su padre. No os creo. Eso es imposible. Chilló Esther, roja de rabia, agarrando a Clement por la solapa sin preocuparse de las miradas de los transeúntes. Nadie creerá esas mentiras. ¿Mi padre se llamaba Edward Blanchet? No sé nada del Edward Guite de que estáis hablando. ¿Edward Blanchet? ¿Os referís a la persona que firmó este documento? Sin dejar de sonreír, pese a los gritos de la monja, Clement se sacó del bolsillo un viejo cuaderno. Esto lo encontré entre las ruinas de la Catedral de San Matías cuando estuve en East Van. Cuando un peregrino se aloja en la iglesia, toman nota de su nombre y dirección, ¿verdad? Pues esto es el registro de peregrinos. Fijaos aquí, por favor. Es la página que corresponde al mes de diciembre de hace 18 años. Hay una firma que pone Edward Blanchet. ¿Queréis decir que esta es la firma de vuestro padre? Sí, ese es. Respondió Esther al ver el registro de la catedral, que tan familiar le era. La firma varonil, de trazos vigorosos, era la misma que desde niña había devorado con la mirada. Tenía tantas ganas de saber cosas de su padre que muchas veces había robado el registro para mirarlo a escondidas. Había pensado que se habría perdido con la destrucción de la catedral, pero allí lo tenía de nuevo, en las manos de aquel hombre. Esther frunció el ceño, como si sintiera que el periodista estaba ensuciándole los recuerdos. Esa es la firma de mi padre. Mi padre visitó la Catedral de San Matías hace 18 años y después desapareció, dejándome allí. Yo me crié en la iglesia. Pero, ¿a qué viene todo esto ahora? Esta historia no la he ocultado nunca, no os alteréis. Yo no digo que no sea cierto. Pero, ¿me haréis el favor de mirar este otro documento? Clement se sacó, entonces, unos papeles amarillentos de la cartera que llevaba y se los ofreció respetuosamente a la joven. Esta es la partida de nacimiento de la hija de Edward Guite, emitida poco antes del caso. ¿Veis esta firma? Ahora comparadla con la que os he mostrado antes. El apellido es distinto, pero ¿no diríais que se trata de la firma de la misma persona? Se las he mostrado a un especialista y me ha confirmado que son del mismo puño. Clement hablaba sonriente mientras Esther comparaba, temblando, los dos documentos. Con aire despreocupado, el periodista se puso un cigarrillo en los labios mientras decía: Edward Blanchet nunca existió. El verdadero nombre de vuestro padre era Edward Guite, o sea, el asesino de la princesa. Esther se había quedado en silencio, devorando los papeles con la mirada. La cabeza le bullía, pero no era capaz de organizar sus ideas. ¿Tenía que reírse en la cara de ese hombre ante aquellas tonterías? ¿Pegarle 4 gritos y abofetearle? ¿O echarse a llorar allí mismo? Esto no me lo creo. Estos documentos son falsos, ¿queréis demostrarlo? Por mí, ningún problema. Impertérrito, el periodista encendió el cigarrillo con una cerilla. Lanzando el humo del tabaco barato hacia la cara de Esther, le dijo con tono amenazador: Vaya, la famosa Santa de Istuán ha resultado ser la hija de un traidor. No hay duda de que esto sería una de las 10 noticias más importantes del año. Esta historia me dará de comer el resto de mi vida. Disculpad que os interrumpa, intervino, en ese momento, una voz despreocupada. Sin que se dieran cuenta, había aparecido junto a ellos una figura de aire despistado. ¿Os puedo preguntar algo? Es que me he perdido y no sé el camino de... padre. A Esther se le iluminó el rostro como si hubiera encontrado a un ángel en medio del infierno. Conocía muy bien aquella voz distraída. Pero cuando se volvió hacia ella como activada por un resorte, su alegría se apagó de repente. Ante ellos había un joven de gran altura. Su cuerpo delgado y su mirada azul se parecían mucho a los que Esther conocía, pero las similitudes acababan ahí. Para empezar, aquel joven no era sacerdote, sino que parecía más bien un noble de provincias que estuviera de visita en la capital, con su traje blanco de 3 piezas y su bastón de paseo. En las manos llevaba desplegado un gran mapa turístico y sostenía una bolsa con el logo de una librería de segunda mano. Ni con muy buena voluntad se podría haber dicho que fuera elegante. Esther se había quedado atónita,
mirándole las facciones proporcionadas pero casi transparentes de tan pálidas que eran. No, no sois el padre. ¿Nos conocemos de algo, señorita? El joven se rascó la rebelde cabellera rubia, mirando sonriente hacia la monja. Sin esperar respuesta, se coló despreocupadamente entre ellos con el mapa extendido. A ver, ¿me podéis decir dónde estamos en el mapa? ¿Hacia dónde está el norte? Porque no sabréis dónde está mi hotel, ¿verdad? Pero, ¿quién demonios eres tú? Le espetó Clement, con tono amenazador, levantando una mirada llena de odio. Estamos ocupados. Vete a que te den indicaciones en otra parte, imbécil. Uy, perdonad, pero parece que esta señorita no está demasiado a gusto con vos, hombre. Fuera por magnanimidad o porque realmente le faltaba un tornillo, el joven no pareció inmutarse ante el insulto que le había lanzado el periodista. Rascándose otra vez la cabeza con aire azorado, dijo, mirando a Esther. Hay que ser un poco más educado con las damas. Vamos, me parece a mí, te la estás buscando, bocazas. Vociferó Clement, que soltó a la monja y agarró al joven del brazo. ¿Quién te crees que soy? Soy Clement, del Piccadilly Gazette, el amigo fiel del caballero de Albión. ¿Es que buscas pelea con los medios? Nada más lejos de mi intención. No me hagáis daño. Ay, ay, ay. Gimió el joven, con gestos de dolor. La bolsa le había caído, y varios libros antiguos habían quedado desperdigados por la calle. El mapa que agarraba como si le fuera la vida en ello había salido volando por los aires. Basta. Esto es demasiado. Esther lanzó un grito para defender al delicado joven de la brutalidad del periodista, y entonces, lo primero que se oyó fue el relincho de un caballo. El mapa había ido a aterrizar justo encima de uno de los caballos de un coche que pasaba. Entonces por la calle. Cegado repentinamente por el mapa que le había caído sobre los ojos, el animal se encabritó. El conductor intentó controlarlo apresuradamente, pero las patas del caballo golpearon una de las carretas estacionadas en el arcén. La carreta estaba preparada para salir a hacer el reparto, iba cargada hasta los topes de botes de leche. Los botes que cayeron rodando por la calle provocaron instantáneamente el caos en la circulación. Para evitar una colisión, un automóvil fue a golpear contra la escalerilla de un operario que estaba limpiando las luces de gas justo al lado de la cabina. Cuidado. Gritó Esther al ver el agua volando por el aire. El cubo que el operario tenía apoyado en la escalera se había volteado y el agua llena de hollín le cayó a Clement directamente sobre la cabeza. El periodista quedó instantáneamente empapado de agua sucia. Gritando furioso, retrocedió a trompicones, y cuando consiguió detenerse, señaló airado a Esther con el dedo. Maldita mocosa. Esto no te lo perdono. A ti tampoco. Pollo, pero ¿a qué viene esto ahora? Si nosotros no hemos hecho nada, no hemos sido nosotros quienes se han puesto violentos, que te calles. Me las vais a pagar. Preparaos para la que os espera. Un momento, señor. Una nueva voz intervino entonces para controlar la furia del periodista. Era un hombre de enorme tamaño que había salido de una de las tiendas de la calle con evidente expresión de enojo. Ya basta de gritos. ¿Me podéis hacer el favor de no armar este jaleo delante de mi negocio? Que me estáis espantando a los clientes. Tú cállate la boca. ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? El periodista había abandonado toda pretensión de caballerosidad y chillaba completamente fuera de sí. Sin embargo, bajando la voz, añadió: hay que llamar a la policía. Esta monja me ha atacado. Quiere evitar que escriba mi artículo. Esto es un atentado contra la libertad de expresión. Soy Clement, del Piccadilly Gazette, el amigo fiel del caballero de Albión. Clement, del Piccadilly Gazette. El hombre soltó un resoplido. Obviamente no era por miedo a aquel nombre, porque de inmediato se plantó frente al periodista con mirada de pocos amigos. O sea que tú eres el desgraciado que dijo que lo que servía en mi local era una mierda. Que aguaba la leche, que los pasteles estaban caducados. Mentira sobre mentira, No, pero... Clement, que estaba rojo de rabia, palideció de repente. Al ver que el hombre se arremangaba, como preparándose para una pelea, retrocedió, temeroso. ¿La libertad de expresión? El papel de los medios de comunicación en la sociedad moderna es: piérdete, bellaco. Antes de que se apagara el eco del grito atronador, el periodista había dado media vuelta y había desaparecido como una exhalación entre la niebla. Esther lo siguió con la mirada con una inesperada sensación de alivio. Cuando se hubo perdido de vista, el hombre murmuró con odio algunas palabras malsonantes y volvió a meterse en su negocio. Muchas gracias, hermana, dijo una voz despistada a sus espaldas. Al volverse hacia ella,
se encontró con el joven vestido de blanco, que le tendía la mano, sonriente. Esther se dejó tomar la mano sin entender muy bien lo que quería, y el joven la sacudió con fuerza, como si quisiera dislocarle el hombro. Sois muy valiente para tener esa figura tan delicada. ¡Qué sorpresa! Ah, no es para tanto, respondió Esther, azorada ante la mirada azul del joven. No parecía ser mala persona, pero estaba claro que no estaba muy bien de la cabeza. Bueno, si me disculpáis, tengo cosas que hacer y... Esperad un momento, hermana. Esther quería desaparecer de allí lo antes posible, pero el joven siguió andando a su lado sin soltarle la mano, como si fueran amigos de toda la vida. Sois la hermana Esther, ¿verdad? ¿No seríais tan amable de indicarme dónde nos encontramos? Es que estoy buscando mi hotel, pero me he perdido. Hace tanto que no venía a Londinium. Para mí es la primera vez, pero bueno, ciertamente era más prudente no pasar más tiempo del necesario con aquel joven, pero al fin y al cabo, gracias a él se había librado del periodista. Esther se resignó a mirar el mapa que le mostraba su interlocutor, y entonces, le cambió de repente la expresión. Un momento. ¿Es esto una especie de broma? ¿Por qué decís eso? ¿Qué por qué digo? Esto es un mapamundi. Replicó Esther, mientras sentía cómo se le llenaban de sangre las venas de la frente. ¿Cómo nos va a servir para nada un mapa de esta escala? Decime el nombre de vuestro hotel y preguntaremos a alguien. A ver. Es un hotel muy grande. Y con mucha gente dentro. O sea que tampoco os acordáis del nombre. Lo siento mucho. Ah. Pero sé que tiene ventanas. Muchas ventanas. ¿Y arriba hay un terrado? Un momento. ¿A dónde vais, hermana? ¿Adiós? Os deseo que seáis feliz, lejos de mí. Esther echó a andar, decidida a no perder ni un segundo más con aquel individuo, que tenía ella para que siempre acabaran dándole la lata a gente como el padre Nitroad o aquel joven. ¿Sería que los atraía con alguna feromona? ¿O era que todo formaba parte de un gran plan para ponerla a prueba? Mi señor, si lo que queréis es poner a prueba mi paciencia, ya lo habéis hecho bastante. Enviadme alguna prueba más normal, por favor. Ignorando la despedida de Esther, el joven la seguía como un perro callejero al que hubieran ofrecido algo de comer, hablándole a gritos. Hermana. Veo que sois muy rápida, pero ¿no podéis bajar un poco el ritmo? Es que casi no puedo seguiros, pues entonces no me sigáis, pero qué fría. Como si no fuéramos amigos. Aunque Esther exudaba rechazo por todos los poros, el joven no parecía herido, e incluso intentó pasarle la mano por los hombros con familiaridad. Además, aún no os he dado las gracias por protegerme antes. ¿Qué queréis? ¿Os gustan los dulces? ¿Los pasteles? No, gracias. ¿A las monjas no nos está permitido recibir regalos de desconocidos? ¿No? Pues qué lata ser monja. ¿Queréis que os ayude a buscar otro trabajo? Aunque no lo parezca, tengo muchos contactos. Puedo conseguiros cualquier trabajo que queráis, incluso el de reina. ¿Reina? Vamos, lo que hay que oír. Vale, reina o lo que sea, pero dejadme tranquila. Cada vez más azorada ante las miradas de los transeúntes, Esther intentó que el joven se callara. ¿Hermana Esther? Preguntó tímidamente a alguien desde un coche. Era un caballero que sacaba la cabeza desde la ventana trasera de una limusina negra. Pero si es la hermana Esther. ¿Qué hacéis en un sitio así? Pero sí sois. Esther se quedó mirando con asombro al hombre que la había llamado. Aquella cara de inteligencia adornada con unas gafas plateadas ya la había visto antes. Señor Butler, pero qué casualidad. Esto es lo que se llama algo increíble. Quien abrió la puerta de la limusina era Isaac Butler, el caballero al que había conocido en Eastbourne un tiempo atrás. Mirando hacia el silencioso hombre de cabellos grises que ocupaba el asiento del conductor, Butler dijo: ¿No te parece asombroso, Gildirian? He tenido noticias de vuestra carrera meteórica en el Vaticano, pero nunca habría pensado que os encontraría aquí, hermana. ¿Cuánto lleváis en Albion? Acabo de llegar. Solo se habían visto una o dos veces, pero al dar con él en aquel lugar extraño, Esther sintió como si se hubiesen encontrado a alguien de su familia. En Istvan la había ayudado mucho. Exultante por haber encontrado al fin un aliado, Esther explicó. La verdad es que me han invitado a un banquete en el palacio, pero me he separado accidentalmente de mi escolta, y ahora no sé muy bien qué hacer. Vaya, a eso hay que ponerle remedio, respondió el caballero, con aire compasivo, aunque también con una sombra de preocupación en los ojos. En ese caso, permitid que os llevemos. Da la casualidad de que vamos en la misma dirección. Precisamente estamos buscando a alguien que... ¿Buscando a alguien?
Mientras Esther repetía las palabras de su interlocutor, sintió un presentimiento funesto, que enseguida se confirmó. Vaya, Isaac, exclamó una voz que era la despreocupación personificada. Esther solo conocía a 2 personas en todo el mundo capaces de hablar con aquel tono. ¡Qué bien! Así que me estabas buscando. Ah, espera que os presento. Esta señorita se llama Esther Blanchet. Es una amiga mía. Hermana Esther, este es Isaac, mi mayordomo. Como habéis desaparecido de repente, hemos salido a buscaros, milord. Pero, ¿desde cuándo era amiga de aquel hombre tan raro? Esther no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el caballero de negro amonestaba a su señor con tono respetuoso pero severo. Pero, ¿a dónde habéis ido? Si os hubiera ocurrido algo, me habría visto en serios problemas. Id con cuidado, por favor. Ya lo sé, ya lo sé. Pero Isaac, te preocupas demasiado. Si sigues así te vas a quedar calvo, dijo riendo el joven, mientras doblaba el mapa arrugado. Girándose hacia Esther como si acabara de recordar algo, añadió. Ah, eso. Permitid que os llevemos hasta el palacio. ¿Verdad que tenéis prisa? Subid, subid, Bueno, no tenéis que molestaros. Esther retrocedió poco a poco ante la invitación del joven. No quería causarles molestias, especialmente al amable mayordomo. Ahora volveréis a vuestro hotel, ¿verdad? Por mí no hace falta que deis un rodeo. Señorita Esther, por favor, hace caso a mi señor y subid al coche. Intervino entonces el mayordomo, ofreciéndole asiento. El palacio está de camino a nuestro hotel. No os preocupéis por ello. Sí. Bueno, pues gracias. Pensando que seguir rechazando la invitación sería de mala educación, la monja bajó finalmente la cabeza. Se dispuso a entrar en la limusina y se volvió de repente. Por cierto, aún no sé, dijo en dirección al joven que la miraba con aire cándido. Aún no sé vuestro nombre. Ah, ¿no os lo he dicho? El joven se rascó, azorado, la cabeza y se presentó con una sonrisa angelical. ¿Caín? Me llamo Caín, maldita sea. Se desgañitaba Clement, pataleando sobre el pavimento. Al igual que en Istvan, otra vez habían venido a molestarle justo cuando había conseguido hablar con la santa. De cualquier modo, aquellos contratiempos formaban parte del día a día de su trabajo, y el veterano periodista no se desanimó. Luchar contra los enemigos de la libertad de expresión era la vocación de Clement, por la justicia y la fe, y la paga extra. Armado de pluma y tinta ya había provocado la caída de más de una decena de artistas y policías corruptos. Comparada con los adversarios a los que se había enfrentado en el pasado, aquella mocosa no era nadie. Se la comería con patatas, de esta te acordarás. Clement iba a tirarle una piedra a un gato callejero que rebuscaba entre la basura en una callejuela, pero se detuvo de repente. Por la calle venía una limusina de color negro. Era un coche caro, de los que no se veían a menudo en Londinium, pero no fue aquello lo que le llamó la atención. La limusina tenía las ventanas abiertas y en el asiento trasero vio por un momento el brillo de una cabellera pelirroja. Era un color que le resultaba familiar, la hermana Esther. Y al lado el desgraciado Istvan. Clement recordaba bien al hombre que estaba sentado frente a la monja. Era aquel maldito Isaac, o como se llamara, de Istvan, así que se conocen. Pero no me dio esa impresión, las luces traseras de la limusina ya se perdían en la distancia. Iba a ser difícil perseguirlos y nada le aseguraba que fuera a sacar información valiosa alguna por hacerlo, pero algo había espoleado el espíritu periodístico de Clement. «Siga a esa limusina», gritó al mismo tiempo que se metía de un salto en un coche Hansom que pasaba por la calle. No llevaba más que dinero para tabaco, pero ya se le ocurriría algo para no tener que pagar. Todo fuera por la noticia. Deprisa. Si los atrapamos te llevarás una buena propina. Pese a la velocidad del coche, Clement iba de pie sobre el asiento, con su cámara favorita preparada. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.